Medicina nuclear es un área de la medicina que, al igual que la radioterapia, la vamos a encontrar solo en centros especializados como este. Entonces, la oportunidad de toparse con una instrucción en medicina nuclear y que a la par puedan ustedes tener la posibilidad de asistir, de ver, de llevar pacientes, de conversar con Bachita para que puedan ir a conocer, es única. No lo van a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, al igual que pasó con radioterapia, y les pido, se han acercado grupos de enfermeras, de enfermeros, a que les enseñemos las máquinas, a que puedan conocer, a que puedan ver. Sigan asistiendo, aprovechen, es parte de la certificación, a que puedan conocer los equipos en vivo y en directo y puedan ver cómo funcionan. Lo mismo pasa con medicina nuclear, así que les invito también a que coordinen con Bachita y puedan ir a ver cómo son, qué es lo que hacen, qué sucede. Dicho esto, es un gusto poderles presentar esta temática. Es un gusto que ustedes puedan aprender sobre esta temática porque es una medicina altamente especializada que no se vive día a día. Es una enfermería altamente especializada y es algo que ustedes solo aquí y en muy pocos sitios van a tener la oportunidad de ver. Entonces, bienvenida, licenciada Beatriz Benavides, es la licenciada coordinadora de Medicina Nuclear, del Servicio de Medicina Nuclear. Doctora Chávez, bienvenida, gracias por estar aquí. Entiendo que usted también tuvo un rol en la tutoría de esta charla. Igual a Yolanda, que está también presente y que pues han contribuido para que Bachita pueda traer una charla y pueda darles a ustedes los principios y la instrucción que se requiere sobre medicina nuclear. El día de hoy también les enviaré un caso clínico para que comiencen a resolver en grupos y con miras al módulo este que ya se está acabando. Así que bueno, Bachita, bienvenida y adelante. Gracias, doctor, por su presentación. Y la verdad es muy importante que si estamos haciendo una certificación, pues conozcamos qué es lo que nosotros estamos ofreciendo como hospital. Y el área de medicina nuclear está como que un poquito, no la estamos conociendo. Entonces, yo doy gracias porque ahora la vamos a conocer. Ya empezamos con radioterapia. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la iodoterapia. Pero para hablar de la iodoterapia, no puedo yo inmiscuirme en yodo directamente, sino que tengo que hacerles conocer a ustedes por dónde viene el yodo, o sea, por qué le voy a dar al paciente el yodo, o alguno de ustedes sí sabe. Las que han trabajado en medicina nuclear, a lo mejor sí lo saben. Pero, digamos, una persona que está nuevita aquí, que recién ha venido, o que está 1 año, 2 años aquí en la institución, a lo mejor me puede decir si es que ha escuchado al menos de la yodoterapia. Ya, ustedes bien antigüita. Le dije, yo les dije a las nuevas. Pero bueno, ya les sopló. Bueno, entonces, para iniciar, a mí me pareció importante. No pasa, amigo. No sé qué pasa. Ah, no, ahí ya pasó. Ya. Ya, sí. Para iniciar, yo quería indicarles cuál es la historia del yodo. Porque si no conocemos cuál es la historia, entonces no sabemos. Pues entonces sí es importante que ustedes conozcan la historia del yodo. Como dijo la compañera, vamos a hablar un poquito del cáncer de tiroides. ¿A qué pacientes vamos a dar el yodo? Porque no es a todos los pacientes que pueden recibir. ¿Por qué se administra el yodo radiactivo? ¿Cómo actúa el yodo radiactivo? Y en la charla se centraba prácticamente en esta parte, ¿cuál es el rol de la enfermera? Pero yo no puedo iniciar si es que ustedes no conocen esta parte, ¿ya? Y también vamos a hablar una parte importantísima en el área de yodoterapia, que es la protección radiológica. Entonces, vamos a iniciar con la historia del yodo. Entonces, esta persona, ¿de dónde saqué esta información? Es de una revista, perdón, ya. Es una revista de medicina nuclear.
Y esta doctora empezó a describir la historia del yodo. Y imagínense que el yodo no es tan antiguo como otras cosas. El yodo tiene 80 años, fue el año anterior, hoy tiene 81 años de haberle conocido al yodo. Recién 81 años. Entonces dice que en 1938, Glenn, me voy a poner los lentes que no veo, Sabot y John Livingold de la Universidad de Berkeley sintetizan el yodo con una vida media de 8 días. O sea, el yodo únicamente está sintetizado en 8 días. Ellos hicieron unos estudios en conejos. En 1941, Hertz administra por primera vez a un paciente. En 1946, Hertz y Robert publican ya resultados de 29 pacientes hipertiroideos, ahí está, en 5 años demostrando éxito y seguridad. Y otro médico, Sedelin, demuestra éxito en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides metastásico. Miren que desde 1946 hasta 2012 son bastantes años y no habían estudios. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero en 1912 un estudio demuestra la posibilidad de administrar dosis bajas de yodo 131 en los pacientes hipertiroideos. Y en el 2016 se reúne en los Estados Unidos todos estos médicos gringos y forma la Asociación Americana de Tiroides y publica una guía para el manejo del cáncer diferenciado de tiroides. Pero esto fue un revuelo, porque ahí empezaron los médicos nucleares las controversias. Entonces, los médicos que eran de la asociación decían que estas guías están bien, pero los médicos nucleares decían, a ver un ratito, nosotros somos los médicos nucleares y no creemos que esté esto bien. Entonces ellos tenían otras cosas, otras maneras de pensar y hubo una controversia. Cuando hubo esta controversia, en el 2018 se reunieron en una isla, Martinica, y ahí consensuaron que se iban a reunir todos y que los médicos endocrinólogos, los médicos nucleares, y desde ahí empiezan ellos a presentar guías que están en el internet y que ustedes las pueden ver y se ponen de acuerdo, pero empiezan a poner guías para que puedan seguir. No como a lo mejor pasa con las guías de oncología, pero son guías que usted puede seguir. Le dice al médico, usted puede seguir estas guías. Entonces, como que no es una guía, bueno, igual que las guías otras, ¿no es cierto?, que tenemos en cáncer. Hay algunos que siguen las europeas, las americanas, entonces igualito acá, ¿sí? Entonces miren que ahorita son 81 años desde la aparición del yodo. Y para iniciar, vamos a hablar sobre el cáncer de tiroides. Entonces, como decía mi compañera, el yodo radiactivo se da a los pacientes de cáncer de tiroides. ¿Y qué es el cáncer de tiroides? Es una neoplasia maligna endocrina que es más frecuente y representa el 1% de todos los tipos de cáncer. El papilar, no sé si han escuchado, el papilar representa el 80.2%, el folicular el 11.4%, de células de Hutle el 3%, el medular el 3.5% y el anaplásico el 1.7%. ¿A qué pacientes se da yodo radiactivo? Únicamente a los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, o sea, a los pacientes que tienen cáncer papilar y folicular. Ustedes jamás van a encontrar que un paciente que tiene un cáncer medular ingresa al servicio de yodoterapia a recibir yodo, porque no, esas células no
no, como les digo, no actúa el yodo frente a estas células anaplásticas ni tampoco ante las medulares. La sobrevida de este cáncer diferenciado de tiroides es la siguiente. Si ustedes ven al final tenemos el TNM. Sobrevida a 5 años el paciente con un tumor localizado tiene un pronóstico del 99.8% de sobrevida. El 97% con metástasis ganglionares y el 51% con metástasis a distancia. Entonces miren que ahí tenemos el TNM, ¿no es cierto? Y también vamos a ver un poquito de lo que es el cáncer de tiroides en el Ecuador. Esto es del último boletín epidemiológico del cáncer de tiroides. Entonces, ustedes pueden observar que, no sé si lo ven, que se encuentra en los hombres en el puesto número... No veo. No, no es 10. No, es ya. El cáncer de tiroides es el noveno más diagnosticado en el mundo, con mayor frecuencia en mujeres. La mayor cantidad de pacientes que tenemos con cáncer de tiroides son mujeres. La tasa de incidencia más alta se estima que está en Asia, en América del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda y al sur de Europa para ambos sexos. En el contexto, Ecuador posee una tasa de incidencia del 15.7 casos por 100.000 mujeres y del 2.6 casos por hombres. Entonces, miren que el de mujeres está bien alto y el de hombres es un poquito más bajo. Indicador que ubica una posición intermedia alta frente a los demás países. El riesgo de morir por este cáncer en el Ecuador es del 1.6 casos por 100.000 mujeres y el 0.7 por 100.000 hombres. En la otra lámina que ustedes ven, ahí dice que el cáncer de tiroides según el TNM. Ahí vemos que entre 2014 y 2018 se diagnosticaron 2.984 casos nuevos de cáncer de tiroides. En los quiteños, el 84.5 fue en mujeres. Igual, seguimos viendo que es incidente en mujeres, ¿no es cierto? De total de casos, el subtipo histológico, como ya lo habíamos visto en la lámina anterior, es el papilar con un 95.4. El incremento en la incidencia mencionada anteriormente se da a expensas de este tipo histológico. Entonces, el papilar, como ustedes ven, es el más frecuente. Al momento del diagnóstico, el 71% de las pacientes se presentan en estadio 1. Entonces, ustedes pueden mirar en esta lámina, en la parte azul tenemos el 75%. En estadio 1. En estadio 2 se diagnostican el 5%. En estadio 3 se diagnostican el 19% y en el 4 un 5%. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque el 5% en el estadio 4 es bastante bajo. O sea, estos aquí en Quito se los mira cuando son en estadio 1. Ahora, en el área de medicina nuclear, el año anterior nosotros atendimos 610 pacientes que recibieron yodo radioactivo. 610. Este año vamos a duplicar la cifra porque antes atendíamos a un solo grupo, pero ahora estamos ya atendiendo a partir del inicio de año a 2 grupos a la semana. Entonces esperamos que este grupo pues va a aumentar. Si son 600, a lo mejor a fines de año vamos a atender 1.200. La demanda de yodo radioactivo que tenemos es muy alta. Las citas que tenemos programadas hasta este momento están hasta abril.
Entonces, miren, los pacientes están esperando para recibir yodo radiactivo y toca seguir en espera. Y eso que ya abrimos el nuevo grupo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento al cáncer de tiroides? Ustedes ven aquí un pilar. Ese pilar es de Grecia. Esta es una toma de una parte de Grecia, que pese a todas las cosas que hayan pasado, los terremotos y todo, mira, es firme, no se ha caído este pilar. Y en el cáncer de tiroides, el pilar es la cirugía. El primer pilar es la cirugía. Las enfermeras que trabajan en el área de cirugía habrán visto que cuando un paciente viene con cáncer de tiroides, ¿qué es lo que el médico, qué es lo que hace con ellos? Le va a hacer una tiroidectomía total o subtotal con eventual vaciamiento ganglionar central o lateral. Va a depender mucho de lo que el cirujano encuentre en la cirugía. El tratamiento que aquí le tenemos, que es del que estamos hablando, es el yodo 131, que sirve para la ablación del remanente tiroideo, la adyuvancia y tratamiento de metástasis. Para eso sirve el yodo 131. Y el tratamiento hormonal, que es la supresión, que sirve para disminuir la TSH. ¿Cuál es el tratamiento hormonal? La toma de la levotiroxina. Entonces, los pacientes que ya se les ha operado, han recibido yodo, si están tomando el yodo, pues tienen que dejar de tomar la levotiroxina, y si es que el paciente luego de la cirugía ingresa directamente al recibir yodo radioactivo, pues luego empieza la toma de la levotiroxina. Y entonces, ahora sí, ya conociendo a qué pacientes damos, conociendo un poquito de la historia, de todo eso, vamos a indicarles qué es el yodo radiactivo. El yodo radiactivo es un radioisótopo que emite radiación beta que se encarga de destruir a las células tiroideas. O sea, ¿se acuerdan cuando el doctor Puente nos decía las radiaciones, los cósmicos? ¿Se acuerdan cuando nos hablaba de esas radiaciones cósmicas y de todo eso? Pues miren, el yodo radioactivo emite tipo de radiación beta. La beta es la que destruye las células, pero también hay radiación gamma cuando se administra el yodo, y hace que esta sea, por eso es necesario que el paciente esté hospitalizado para emitir la exposición a terceros. Permite obtener imágenes diagnósticas por medio de las gamma cámaras. ¿Por qué? Porque cuando el paciente ya se va con el alta, nosotros le llamamos a hacerse el rastreo a estos pacientes, que luego vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ya? ¿Cómo se administra el yodo radiactivo? Se administra por vía oral. El yodo no tiene olor, no tiene sabor, es insípido, no tiene nada. Entonces, cuando el paciente viene a recibir el yodo, muchas veces el médico nuclear le da la dosis, o el médico o el tecnólogo le da la dosis, y el paciente nos empieza a preguntar a veces que no me han dado nada. Me dieron solamente que tome un poquito en un frasquito y nada más. Pero ahí está el yodo, la dosis que le corresponde al paciente. Entonces, miren, el yodo puede venir en forma líquida o también viene en cápsulas, en tabletitas, así como ustedes la ven. Nosotros, ¿cómo las manejamos aquí en la institución? En forma líquida. Pero creo que la próxima semana, ¿no? La próxima semana vamos a dar en cápsulas. Vamos a administrar, aunque en mayo exactamente del año anterior también dimos en cápsulas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
primero en que las cápsulas ya vienen listas para darle, la dosis viene lista. En cambio, cuando viene líquido tienen que preparar los señores tecnólogos en unas cámaras especiales las dosis que hay que darle a los pacientes. Entonces hay más riesgo, como son fuentes abiertas, pues hay más riesgo, bueno, no riesgo porque tenemos todas las medidas de protección de la radiación que puedan tener laboralmente, ¿sí? Si es que no cumplen con la normativa. La mayoría del yodo radiactivo que no es captado por la glándula tiroides, esta es eliminada ¿por dónde? Del 90 al 95% es eliminado por la orina. Y el resto es eliminado por el sudor y las heces. Por ahí se elimina, por estos 3 lugares, ¿ya? ¿Qué más? Luego de esto, ¿cuál es la aplicación del yodo radiactivo en el cáncer diferenciado de tiroides? Tenemos en la parte de la terapia, que es la que estamos hablando nosotros del carcinoma diferenciado de tiroides, que es el papilar y el folicular, y también en la terapia para el hipertiroidismo. Se administra esta, pero esto se administra la de el yodo en dosis altísimas, estas que les acabo de decir, se da en la parte de yodoterapia, y el hipertiroidismo, como es una dosis un poquito más baja, pues el paciente viene, recibe la dosis en el área de medicina nuclear de diagnóstico y se va a la casa. En diagnóstico se utiliza para captación tiroides, para pruebas funcionales, centelleo gamma tiroideo, centelleo gamma corporal total. Yo les estoy hablando de la terapia. La próxima semana vamos a tener la charla donde les van a hablar sobre el diagnóstico, que es nomás se hace en el área de medicina nuclear. Entonces yo les hablo de esto. ¿Cuál es el objetivo de la terapia con yodo radiactivo? El objetivo es que luego de una tiroidectomía total o de la tiroidectomía que le hayan hecho al paciente del vaciamiento, todo esto, vamos a hacer una ablación del tejido residual. Ojo, con esta palabra, ablación. Yo hablo de ablación cuando es la primera vez que el paciente ingresa a recibir yodo. Ahí hablo de ablación. Entonces ustedes cuando escuchen, al paciente le van a hacer una ablación con yodo radiactivo, eso significa que el paciente le operaron y ese momento, luego de que ya se recuperó, obviamente, ingresa a recibir su primera dosis de yodo. Ahí hay una ablación. Van a matar todas esas células cancerígenas que quedaron como remanentes luego de la cirugía. Ahí hablamos de ablación. Hablamos, también sirve como objetivo para disminuir las recaídas. Ahí significa que ya el paciente a lo mejor recibió la primera dosis de yodo, pero recayó y le vamos a dar una dosis más de yodo. Y también cuando vemos que el paciente tenga metástasis, que el paciente tiene una metástasis, digamos, en pulmón, pues a ese paciente también le vamos a dar una dosis de yodo radioactivo. Las dosis obviamente van a cambiar, ya vamos a hablar un poquito de eso, para el tratamiento de recidivas y recurrencias. ¿Y para qué? Para mejorar la tasa de supervivencia de nuestros pacientes, ¿sí? Bueno, esta tablita la puse a lo mejor para que usted tenga conocimiento que el médico endocrinólogo, le opera el cirujano, va donde el médico endocrinólogo y a lo mejor el médico endocrinólogo hay una guía, esta es una guía donde ellos la dividen en riesgo bajo, intermedio y alto. Entonces, esto no hace la enfermera, no hace nadie, sino hace el médico. Ellos son los que evalúan al paciente luego de haberle, ya se ha operado este paciente o si es que ya se operó, ya recibió el yodo y después regresa a los controles y el paciente viene con una recidiva o una recaída. Entonces, aquí tenemos las características que el médico va a ver. Cuando son de riesgo bajo, el cáncer está unifocal, menor de 1 centímetro,
centímetro, sin otras características, de alto riesgo, sin metástasis a distancia, invasión vascular, extensión extratiroidea, macroscópica, subtipos histológicos agresivos. Incluso en presencia de metástasis ganglionares regionales de tamaño volumen menos de 5 ganglios linfáticos que midan menos de 2 centímetros. Entonces el médico revisa lo que patología le envía y va viendo dónde encaja y va mirando, ¿le voy a dar yodo a este paciente? No le voy a dar yodo a este paciente. También en cáncer multifocal, cuando todos los focos son menores a 1 centímetro y no hay otras características de alto riesgo. Cáncer intratiroideo en el rango del 1 al 4 centímetros, sin otras características de alto riesgo. No se recomienda aplicar, dice, ablación del yodo 131, ¿cuánto es que el médico le va a dar? Bueno, aquí dice 30, pero generalmente nosotros con pacientes, no sé si a lo mejor ahí luego me ayudan, con 50, cuando el médico cree que debemos darle al paciente en este riesgo bajo, le podría dar una dosis de 50 milicuris. Se mide por milicuris el yodo, así como se mide por Grace la radioterapia. En cambio, aquí se mide por milicuris. Se podrá optar o no por realizar ablación en casos seleccionados y esta ATA no lo recomienda de rutina, sino que ellos dicen, o sea, usted vea, examínele al paciente, vea si es que usted le quiere dar una dosis de yodo o no le quiere dar, porque no es que el paciente le operan y luego de esto el médico dice a este paciente, siempre le voy a dar una dosis de 50 milicuris o de 100 milicuris. No, sino que el médico, de acuerdo al histopatológico, a su criterio, pues puede decir, este paciente no requiere que le demos ninguna dosis de yodo y vamos a estar mirándole y observando cómo va su tratamiento, ¿ya? Aquí tenemos el riesgo intermedio. Aquí tenemos el riesgo intermedio, al menos una presente. Y cuando al menos una de estas está presente, un microcarcinoma papilar con extensión extratiroidea, tumor mayor de 4 centímetros, invasión macroscópica a tejidos paratiroideos, histología agresiva, invasión vascular, invasión ganglionar a más de 5 ganglios con metástasis entre 2 a 3 centímetros, se podrá optar por una dosis de 50 a 150 milicuris de yodo radiactivo. O también cuando hay cualquier compromiso ganglionar, si no se realizó vaciamiento completo o no se cuenta con una anatomía patológica detallada. Entonces, ahí miren, le pueden dar una dosis de 50 hasta 150 milicuris. Y el riesgo alto cuando al menos una de estas se encuentre presente. Cuando haya una invasión tumoral macroscópica, una resección tumoral incompleta, cuando ya haya metástasis a distancia y la tiroglobulina posoperatoria sugestiva metástasis a distancia. Entonces, aquí me quedo un ratito, la tiroglobulina es el marcador predictor de que si el paciente tiene o no cáncer de tiroides. Si la tiroglobulina está elevada, si el paciente viene, la tiroglobulina está elevada, ahí el médico va a decir, está en controles, digamos un paciente está en controles. Los de rutina son T3, T4, TSH, soy operada de la tiroides, me va a hacer tiroglobulina. Viene con los resultados, revisa y tiroglobulina elevada. Ahí está pasando algo. Es más o menos, le voy a hacer como el CA125 en ovario. El paciente viene, el CA lo tienen controlado, sin embargo, cuando está alto, algo está pasando. O sea, ya hay células tiroideas en este caso y deben estar por algún lado. Entonces, a lo mejor ahí va el médico a dar una dosis de yodo a este paciente, ¿sí?
Entonces, cuando hay metástasis ganglionares mayores de 3 centímetros también, y la ablación en estos casos, cuando ya son de riesgo alto, puede dar dosis de 150 hasta 200 milicuris. En caso de metástasis, generalmente el cáncer de tiroides, ¿a dónde da metástasis? Al pulmón, al cerebro y a los huesos óseos. Entonces son 3. No se olviden nunca de eso, ¿ya? Ahora les voy a hablar un poquito del mecanismo de acción y me pareció así como un poquito más fácil hacerles este dibujito. En condiciones normales está a un lado y cuando le doy yodo radioactivo. El paciente en condiciones normales, o sea, nosotros, bueno, yo no, ustedes, reciben de la dieta o de medicamentos. ¿Qué medicamento? Un medicamento que tiene yodo es la amiodarona, los pacientes que reciben amiodarona. En la dieta usted recibe el yodo. Este se absorbe en el estómago, pasa por el torrente sanguíneo y es captado por las células tiroideas y se transforma en T3 y en T4 y se elimina por la orina. En cambio, cuando el paciente recibe yodo radiactivo, el yodo es tomado en vía líquida o en cápsulas, se absorbe por el estómago, pasa al torrente sanguíneo, pero miren aquí la diferencia, ¿no? Es captado por las células tiroideas. ¿Por qué? Porque si yo soy operada de cáncer de tiroides, yo en mi organismo no puedo tener células tiroideas. Y cuando a mí me dicen que esa tiroglobulina está elevada, significa que yo tengo células tiroideas y que necesito que esas células destruirlas. Entonces, esto es lo que está haciendo el yodo. Al tener radiación, destruye estas células tiroideas. ¿Y qué es lo que pasa? Se elimina por la orina, lo que ya habíamos visto, por las heces, el sudor y la saliva. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración del yodo radiactivo? Los efectos adversos que nosotros tenemos en los pacientes que están internados, estos son los más usuales. El paciente tiene náusea y vómito, el paciente presenta cefalea, dolor de cabeza, tiene cambios en el sentido del gusto, a veces tienen como sabor metálico, tiene edema de las glándulas paratiroideas, hay pacientes, no es en todos, pero hay algunos que tienen mucha más sensibilidad, mucha más captación de este yodo y tienen edema de las glándulas salivales porque el rato que les doy el yodo, pues estas se tapan, están recibiendo el yodo, se tapan y las glándulas empezamos a ver estos edemas y también edema en el cuello. Estas son lo que vamos a encontrar como efectos adversos. Cuando ya el paciente está operado, generalmente siempre va donde el médico endocrinólogo y entonces cuando el médico endocrinólogo encuentra que este paciente debe recibir el tratamiento de yodo radiactivo, este es el candidato y nos envía al paciente al área de medicina nuclear a tomar el turno para poder recibir el tratamiento. Entonces, el paciente viene acá a medicina nuclear, está a la espera de que nosotros le demos o que le indiquemos cuándo le va a tocar su yodo. Y aquí ya entra el rol de la enfermera en el área de yodoterapia. Nosotros en el área de medicina nuclear diagnóstico tenemos una enfermera que está educando a los pacientes para que ellos vayan ya a recibir el yodo radioactivo. El paciente va a la consulta del médico. El médico le explica, es el boom, me van a dar radiación. A lo mejor le dieron un montón de cosas
y se quedó con eso de qué es radiación. Y Dios mío, ¿qué va a pasar? Tengo que estar aislada porque ya le da como un poquito las cosas que van a pasar el médico endocrinólogo. Pero el paciente cuando viene a tomar el turno, ¿qué nos encontramos con un paciente que está completamente asustado? Es un paciente que está muy asustado porque dice, y ahora me dijo que tengo que estar aislada, me dijo que tengo que no estar en contacto, y viene con desconocimientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la enfermera en este punto? Pues la enfermera le da a la secretaria la cita y ella es la que le va a explicar, es su primer contacto con la enfermera para que ella le explique qué es lo que va a pasar en su tratamiento de yodo radioactivo. Nosotros somos, aquí dice, el acercamiento educativo sobre su tratamiento, entrega información tanto verbal como escrita, tranquiliza al paciente explicándole en forma clara, sencilla, en qué consiste su tratamiento y los pasos que va a seguir. Además de eso, también le damos apoyo psicológico porque hay veces que es que yo tengo un niño pequeño y qué va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de dar paz, calma y que el paciente o la paciente cuando salga del área de diagnóstico, pues se vaya tranquila, me pregunte todo lo que me quiera preguntar en ese momento y bueno, pues tranquilizarme un poco, porque seguramente se va a su casa y a lo mejor continúa con ese un poco de temor de que va a recibir esto. Y bueno, y ella escucha sus dudas, los temores, que es lo que sienten la mayoría de pacientes cuando nos dan un diagnóstico, ¿no es verdad? Ya. Entonces, estas son las cosas que ya la enfermera a lo mejor, primero que en el área de medicina nuclear, cuando ya le hemos dado una cita, les damos una hojita, por eso les decía verbal y escrita. Entonces, en esa hojita ya les vamos a decir que la levotiroxina tiene que suspenderse. ¿Qué tiempo se suspende? Un mes. ¿Para qué? Para que el valor ideal del TSH, para que reciba esto, tiene que estar menor a 30 unidades de cilindro, ¿sí? ¿Qué también le va a explicar la enfermera? ¿Qué también ya le empieza a explicar la enfermera? Que la preparación previa para el tratamiento con yodo requiere de una alimentación diferente. Necesitamos quitar todo lo que tiene yodo y en este caso, ustedes ven que en la parte donde está el visto dice sal no yodada, cloruro de huevo, clara de huevo, son las cosas que el paciente sí va a poder comer y en el otro lado lo que no va a poder comer. Entonces, sí va a poder comer sal no yodada, clara de huevo, carnes frescas, trucha, pimienta, canela, orégano, vegetales cocidos sin agregar sal. De la sal ya les voy a explicar algo. El cereal cereal de grano integral, atún moderado dice aquí, pero bueno, esta es nosotros preferimos que no. Pan casero, el pan sí pueden prepararse ellas, el pan casero sin nada de mantequillas, de levaduras, ni nada de eso. Y las bebidas preparadas, aquí dice con agua destilada. No tenemos esa experiencia, pero bueno. Y lo que no debe comer el paciente son sal yodada, algas marinas, pescado derivados, soya, lácteos derivados, coles de Bruselas, judías, acelga, brócoli, yema de huevo, galletas comerciales y chocolate. Nada de eso puede comer. Toda esta información, como les dije, va verbal y escrita. Le entregamos una hojita donde le decimos, ¿puede comer esto? No puede comer esto. Y también le decimos que debe evitar estas cosas antes de recibir el tratamiento con yodo radioactivo. La primera, debe evitar estudios contrastados. ¿Por qué? Porque estos estudios contrastados contienen yodo. Entonces, lo que nosotros no queremos es darle al paciente yodo, sino que se elimine todo lo que contenga yodo. Entonces, no puede hacerse estudios contrastados en un mes, ¿ya? También bebidas energéticas por 2 semanas, suplementos vitamínicos, generalmente esos que tienen colores, siempre les pedimos
estos que tienen colores, todos los colorantes rojos, amarillos, esos tienen trazas de yodo, entonces les pedimos que no consuman. Y también teñirse el cabello, que también contiene yodo. Esta tintura de cabello igual a un mes, no deben teñirse. No deben usar cremas, protector solar, por ejemplo, ese también tiene yodo. Entonces ahí les indicamos todas estas cosas. Entonces, miren, el primer acercamiento que la enfermera tuvo fue en el área de diagnóstico. El segundo acercamiento educativo que nosotros tenemos con estos pacientes son cuando vienen acá al área 15 días antes a recibir su charla. O sea, la enfermera ya le educó, a lo mejor algo se le olvidó o tiene muchas dudas. Llega a su casa y le dice, ¿sabes qué? Me van a hacer esto, otro. Pero nosotros tenemos otro acercamiento educativo con estas pacientes y este acercamiento lo da tanto la doctora Charbet, que es la jefe del área de medicina nuclear, que conversa con estos pacientes, porque ahí ellos tienen la posibilidad de que venga un familiar o los familiares que quieran para que puedan escuchar y puedan preguntar todas las dudas que ellos tengan antes del ingreso del paciente. Y también, entonces, la doctora Charbet, ¿de qué les hablo? Desde que ellos salen, todos los cuidados que ellos deben tener hasta cuando terminan su aislamiento. Y esta persona o mis compañeras del área de medicina nuclear de yodo, ellas venimos a dar una charla luego de que la doctora ha dado la primera charla, donde les explicamos qué va a pasar desde que usted ingresa, siempre les decimos, desde que usted ingresa a recibir el tratamiento hasta cuando usted se va a su casa. Entonces, miren, y los pacientes, ustedes no se imaginan, la cantidad de dudas que tienen, y este es el momento donde disipamos todas las dudas que el paciente puede tener. Y bueno, ya están preparados, y ahí nos preguntan todo. La doctora, a veces nos demoramos, creo que 1 hora y media, disipando la cantidad de dudas que pueden tener los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué educación generalmente ya en enfermería? ¿Qué es lo que el personal que viene a dar la charla, que puede ser mi persona, puede ser mis compañeros a dar la charla, pues ellos les van a indicar las horas de ingreso que tienen que venir, a qué horas debe ingresar el día del alta, a qué horas se tiene que ir, la dieta, que no debe venir en ayunas, no debe venir comiendo absolutamente nada. La medicación, siempre nosotros les pedimos a estos pacientes, hemos visto que los pacientes generalmente nos traían la medicación en pastilleros, y para nosotros es muy difícil entender, y hay veces que el paciente mismo no sabe la dosis que está tomando. Entonces aquí cuando tenemos la charla, ayer tuvimos así un auditorio así de grande también, les explicamos que por favor la medicación tienen que traernos en blister o en frasco, no en pastilleros, porque a veces nos dicen la amarillita, la corta, y están cortadas y no sabemos ni siquiera qué es lo que están tomando. Entonces, hacemos una conciliación de medicación en el servicio. Los útiles de aseo que tienen que traer, lo necesario, no les pedimos aquí que traigan tanta ropa, porque aquí la institución pues les da su bata hospitalaria y toda la lencería que les corresponde. En cuanto a las frutas, también les pedimos que nos traigan, siempre les pedimos que nos traigan pitahaya y limón. Me dirán, ¿para qué les pedimos pitahaya? Hemos visto que estos pacientes, por el hecho de que están hipotiroideos o están recibiendo calcio, son estreñidos, o hay algunos que ya vienen estreñidos de siempre. Entonces, como el yodo se elimina por las heces, nosotros necesitamos que este paciente haga sus evacuaciones a diario. Entonces, nos ha ido bastante bien cuando el paciente se sirve la pitahaya. Cuando ya vemos que el paciente al otro día de la ingreso nos dice no he hecho deposición, entonces, perfecto, señor o señora, por favor, pitahaya. Se come la pitahaya. Nos ha ido bastante bien. ¿Y el limón para qué nos ha servido? Pues el limón, cuando el paciente tiene esta
esta inflamación de las glándulas. El limón ayuda un poco a desinflamar estas glándulas que están inflamadas y les ha ido también bastante bien. Entonces, siempre les pedimos a los pacientes que nos traigan esto. ¿Qué más? Les pedimos materiales de distracción. Si bien es cierto, en el servicio tenemos una televisión, disponemos de Wi-Fi, pero muchas veces el hecho de que ya veo todito el día, quiero hacer alguna otra cosa, entonces está permitido que ellos nos traigan las distracciones que quieran, un libro, tejidos, bordados, lo que ellos quieran puede traer. Y también les indicamos que la sal que ellos van a recibir, pues va a ser la misma sal que ellos van a adquirir para poder seguir el tratamiento. Y ahí es donde me quería quedar un ratito, donde les iba a decir que la sal tiene que ser sal de mina. ¿Qué significa? Es la sal yodada, tenemos en el Ecuador la sal yodada que tiene dos cosas, el sodio y el yodo. Pero en estos pacientes lo que quitamos es el yodo y lo que les damos es el sodio. ¿Dónde conseguimos esta sal? Pues la sal de minas, esta es de la mina. Entonces, esta es solamente sodio. Entonces, aquí en la institución también les preparamos con esta misma sal, ¿sí? ¿Dónde consigues? Tenemos un proveedor que les provee de esta sal, ¿sí? Tienen que comprar, obviamente. Y les explicamos cómo va a ser su hospitalización. La doctora Charbet ahí habla sobre la seguridad radiológica que ellos van a tener en su casa, que deben estar aislados, habla sobre que deben dormir solos, que deben bajar la palanca de 2 a 5 veces, que deben lavar la ropa aparte, que los familiares que le van a atender o que van a estar con ellos no pueden ser niños menores de 5 años, que deben estar a una distancia de 2 metros para poder conversar. ¿Cuánto tiempo? De 5 minutos. 5 minutos pueden ser, a 10 minutos, ¿ya? Y el rol asistencial, las actividades de enfermería. Me voy a apurar un ratito porque ya el tiempo se está yendo. Entonces, ¿qué hacen el rol asistencial? La enfermera, presentarse con el nombre, le da la bienvenida, verifica que se encuentren realizados todos los exámenes previos, control de signos vitales, peso, talla, la conciliación de los medicamentos que les acabé de indicar, la toma de muestras de sangre, porque también hacemos esto, y enseñamos el manejo y el cuidado de las instalaciones porque el paciente está aislado. Pasa la visita con el equipo multidisciplinario, aplica medidas de seguridad y prevención de riesgo de caídas, y si es que tenemos un paciente que no puede levantarse, de úlceras también. Controla la presencia de efectos secundarios, brinda apoyo emocional y psicológico y realiza cuidado directo, humanizado y profesional, que es lo que el paciente quiere. En cuanto a la administración de yodo, ¿qué es lo que hacemos? El paciente, coordinamos con el área de nutrición porque el paciente tiene que estar en NPO. Luego de administrarle la dosis de yodo radioactivo, este paciente tiene que permanecer 2 horas sin tomar absolutamente nada, se le canaliza una vía, se administra la premedicación antes del tratamiento. ¿Cuál es la premedicación? Nosotros siempre administramos onda centrón intravenoso 30 minutos antes de que el paciente reciba la dosis de yodo radiactivo. Colocamos siempre el agua, unos guantes para que el paciente, pues, él pueda, el rato que el tecnólogo, el médico nuclear vaya, pues, él le va a dar para que el paciente se tome y siempre les damos estas protecciones. Y luego de esto, bueno, realizamos el informe de enfermería y controlamos la presencia de efectos secundarios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras actividades de enfermería en el día 1 y 2? Pues el control de signos vitales, el control de laboratorio, soporte antiemético y analgésico, porque estos pacientes pueden tener cefaleas, cuidados en casos de eventos adversos y complicaciones, y cuidados en casos de derrames. ¿A qué me refiero? Si el paciente vomita, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a supervisar? Que la dieta esté acorde a la preferencia del paciente, porque yo le puedo dar una lista, pero lo que yo quiero es que el paciente coma. Y el paciente me dice, yo soy vegana. Perfecto, yo informo a nutrición que esa paciente es vegana y a esa paciente no le van a pasar nada de lo que ella no pueda comer. Carne, por ejemplo, no le van a pasar.
Toman de líquido entre 2 a 3 litros al día. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, esta radiación se elimina por la orina, entonces este paciente necesita tomar agua para que vaya muchas veces a orinar al baño, ¿ya? Control de ingesta y excreta, no estricto en el sentido de medir, sino estricto en el sentido de ver cuántas veces va a orinar al baño. Realizar caminatas en la habitación, siempre les pedimos que hagan esto para que su intestino se mueva y puedan ir muchas veces al baño, porque a veces se quedan como están hipotiroides, están con mucho frío, entonces se encaman y no se quieren mover, entonces siempre estamos controlando que el paciente esté caminando. Y el cumplimiento de los baños diarios, generalmente siempre les hacemos 2 baños diarios, como ustedes ya les dije, el paciente pues elimina por el sudor, por eso tienen 2 baños diarios. Entonces, aquí, cuando el paciente ya se va con el alta, vamos a medirle al paciente con cuánta dosis de radiación se puede ir a la casa. Y para esto, mi querida compañera Yolita, que es nuestra jefe de seguridad radiológica, tenemos este aparatito. Entonces, este mide la cantidad de radiación que el paciente está emitiendo. Y cuando el paciente se tiene que ir con el alta, tiene que tener un nivel para poder irse, que es de 50 milisieverts. Entonces, si el paciente no está con 50 y está con 80, con 100, el paciente no puede irse a la casa, porque está emitiendo una cantidad de radiación muy alta, ¿no? Entonces, este aparatito es el que sirve para que el paciente pueda, este es el que da y vaya hacia la casa. Entonces, ahí ustedes ven una fotito más o menos de qué es lo que la Yoli, que es la jefe, hace, les mide a toditos los pacientes y el paciente, si es que está en condiciones óptimas, puede irse a la casa. A Dios gracias, no hemos tenido problemas de que algún paciente se haya quedado, pero en el caso de que tenga que quedarse porque está muy alto, pues toca. Actividades al alta, vamos a entregar el plan de egreso, le vamos a indicar, a más de las indicaciones verbales y escritas, le vamos a indicar el aislamiento en casa, le vamos a indicar que ya debe empezar a tomar la levotiroxina y a iniciar la dieta normal a los 8 días, acudir a realizarse el control post-tratamiento en medicina nuclear, el rastreo que les acabé de indicar, y agendar la cita con endocrinología. Entonces, aquí tienen un paso a pasito de todo lo que les acabé de decir. Está con las fechas. Primero usted ve cirugía y evaluación de 6 a 12 semanas luego de que el paciente ha sido operado. Un mes antes, lo que les había hablado de las tinturas y de los colorantes, la dieta baja en sodio, en yodo, perdón, 2 semanas antes, laboratorios que tienen que hacerse 3 días antes de ingresar al piso, y la hospitalización, que es del mismo día, no es anterior, sino es el mismo día, y el día 0 que lo hemos puesto, que es el día que el paciente se le administra el yodo. Cuidados en la casa, es el egreso hospitalario, y terminado el tratamiento, el paciente al día 20 ya puede salir de su aislamiento. Y al rastreo que tiene que venir en los primeros 5 días luego de que egrese el paciente. O sea, el paciente egresa a los 5 días, que generalmente nosotros, si se va el día viernes, el sábado, el día martes o miércoles ya le hacen el rastreo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el rastreo? El rastreo lo que sirve es para ver dónde captó ese yodo, porque puede ser que captó en algún lado. Ahí está la experta, mi jefe, entonces ella hace los informes de este rastreo y luego de eso el médico endocrinólogo pues revisa y ahí ve que si es que a lo mejor este paciente, cómo le fue con el yodo, o a lo mejor hay que estar más vigilante de este paciente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre, esto no es mucho, sobre la protección radiológica, que es el conjunto de reglas y procedimientos con la finalidad de protección a las personas y al medio ambiente contra los efectos nocivos que puede resultar de la exposición a las radiaciones ionizantes. Ustedes, cuando ingresen a áreas donde hay radiación, pues van a encontrar este símbolo que es como un trébol, que eso significa alto cuidado radiación ionizante, ¿sí? Y la regla que usted nunca debe olvidarse de la protección radiológica es el tiempo, la distancia y el blindaje.
¿qué es lo que hacemos aquí? El blindar las 3. Pero cuando el paciente ya se va a su casa, lo que hace es distancia y tiempo, nada más. Entonces, mientras menos tiempo se esté cerca de una fuente de radiación, menor va a ser la dosis recibida. A la distancia, a mayor distancia de una fuente, menos va a ser la dosis recibida, y detrás de un blindaje, la dosis que se recibe es mucho menor. Entonces, estos son los implementos que se usa de protección en el servicio. Bueno, aquí tienen las fotitos, los traje también. Tenemos el chaleco, tenemos el collarín, las gafas, bueno, ahí también hay para niños, si ven ahí, y los guantes plomados, la ventana, esta ventana que siempre la tenemos delante para poder nosotros atender tras de esta ventana. Tenemos los dosímetros que siempre al personal que nos van a ver que tenemos, estos son los dosímetros que miden la cantidad. No es que, bueno, alguien pensaba que este dosímetro es el que me va a proteger de los rayos. No es así. Este dosímetro me va a contabilizar cuánta radiación yo he recibido. Eso, para eso sirve, ¿ya? Y también tenemos unos anillos. ¿Y para quién? ¿Y quién maneja estos anillos? Quienes preparan las dosis para los pacientes. Entonces, como preparan, tienen su anillo. Cada uno tiene su anillo, ¿sí? Y aquí tenemos la protección radiológica, como el doctor les dijo, ustedes cuando quieran, ustedes me avisan, quieren hacer un tour por el área, un tour por el área de yodoterapia, pues con todo gusto, ustedes aquí ven los mandiles de protección, está señalizado que no pueden estar embarazadas, no pueden ingresar a esta área. ¿Cómo lo manejamos en el servicio? Siempre mantenemos todo cubierto, las mesas, no las sillas, pero las mesas de comer sí, por ejemplo. Y también puede ser que el paciente vomite, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente presenta un derrame, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos manejamos, ya terminó. Cuando presenta un derrame, pues nosotros tenemos unos protocolos de cómo se debe manejar este derrame. Y como ustedes ven, tenemos un maletín, esta maletita, donde ahí tenemos todos los implementos para poder actuar frente a un derrame. Si el paciente se orina, si es que el paciente vomita, pues nosotros ya sabemos con este protocolo. Justo la semana anterior siempre hacemos simulacros, porque necesitamos que el personal esté completamente capacitado para que pueda hacer las cosas bien. Y en conclusión, les digo que el yodo radiactivo se lo conoce desde hace 80, bueno, hoy ya es 81 años, el cáncer de tiroides diferenciado papilar y folicular tiene respuesta al yodo radiactivo. La radiación beta es la encargada de destruir las células tiroideas. La aplicación del yodo radiactivo tiene fines diagnósticos y terapéuticos. Son tips que usted no debe olvidarse. Las enfermeras cumplen un rol primordial en la atención del paciente en el ámbito educacional, asistencial y de protección radiológica, y las enfermeras deben estar capacitadas para la atención de pacientes con yodo radiactivo. Quería pasarles unas imágenes que me parecieron muy bonitas. Aquí tenemos la entrada, miren las mamparas que tenemos. Esta es en la primera foto vamos a ver la primera mampara, esta es la segunda mampara y esta ya es el área donde uno ingresa a recibir el tratamiento, ¿sí? Aquí ven las habitaciones y no quise dejar de lado esta foto con mis compañeras que somos las que estamos atendiendo y nuestra jefe que somos las que estamos atendiendo en el área de medicina nuclear. No tengo nada más que decirle, muchas gracias, no sé si quieren hacer alguna pregunta.